Steve Jobs murió hace más de 5 años, a la edad de 56 años. Steve lanzó dos de las compañías más valiosas y creativas de los tiempos modernos, Apple y Pixar, pero no alcanzó esos éxitos siguiendo solo las reglas todo el tiempo. Jobs se enfrentó a muchos obstáculos para conseguir que Apple y Pixar despegaran, pero tenía una manera única de elaborar su propia realidad. Un campo de distorsión que usaría para persuadir a la gente de que sus creencias personales eran realmente únicas. Y con eso impulsó sus empresas hacia adelante. También usó una combinación de tácticas de manipulación para asegurar sus victorias, particularmente en reuniones de la junta directiva con algunos de los ejecutivos más poderosos del mundo. Aquí te mostramos las estrategias utilizadas, y con las cuales tú también puedes conseguir los mismos resultados. 1. Habla con pasión. La gente puede ser influenciada por poderosas muestras de emoción. Hablar era una parte clave del repertorio de Steve, y debe ser parte de la tuya también. El proceso de venta, de ti mismo o algún producto, es la clave para hacer que otros compren tus ideas. Antes de que Apple lanzara iTunes en 2001, Jobs se reunió con decenas de músicos con la esperanza de convencer a las discográficas para que se unieran al plan de iTunes. Una de las personas con las que Jobs habló fue con el destacado trompetista Wynton Marsalis. Marsalis dijo que Jobs habló durante 2 horas seguidas. Era un hombre poseído, dijo. Después de un rato, comencé a mirarlo a él y no a la computadora porque estaba fascinado con su pasión. También habló de las ideas de su equipo de creación de anuncios con similar pasión, afirmando que se aseguraría de que casi cada anuncio que produjeran fuera infundido con su misma emoción. Los comerciales resultantes como el anuncio de 1984 y los del iPod ayudaron a Apple a convertirse en algo mucho más que una empresa de computadoras. 2. Ser brutalmente honesto te ayudará a construir seguidores fuertes. Cuando Steve Jobs volvió a Apple por su segundo periodo en 1997, inmediatamente se puso a trabajar tratando de revitalizar la empresa que comenzó, la cual estaba sufriendo por demasiados problemas económicos. Jobs llamó a los principales empleados de Apple al auditorio, y usando pantalones cortos y zapatillas deportivas, se subió al escenario y pidió a todos que le dijeran qué está mal en este lugar. Después de algunas murmuraciones y respuestas blandas, Steve cortó a todos con: son los productos. ¿Qué está mal con los productos? Y otra vez, comenzaron los murmullos. Steve gritó: los productos apestan. Ya no hay sexo en ellos. La gente compraba las ideas de Jobs porque siempre estaba entusiasmado con lo que decía. Steve en una entrevista dijo: no me considero grosero con las personas, pero si algo apesta, se lo digo a la gente en su cara. Es mi trabajo ser honesto. Sé de lo que estoy hablando y por lo general resulto estar en lo correcto. Esa es la cultura que trato de crear. Somos brutalmente honestos los unos con los otros, y cualquiera puede decirme que piensan que lo que digo también apesta, y yo puedo decirles lo mismo. 3. Trabaja inteligentemente, y los demás te respetarán. El respeto es un primer paso crucial para conseguir lo que quieres. Steve Jobs tenía una increíble ética de trabajo. Jobs le dijo a su biógrafo que cuando regresó a Apple en 1996, trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días, ya que todavía estaba liderando las operaciones de Pixar. 4. Desarma a la gente con seducción y adulación. Ya sea que trabajen para ti, o tú estés trabajando para ellos, la gente busca continuamente la aprobación por sus acciones, así que ellos responden muy bien al afecto. Y si sigues dándoselos, eventualmente lo anhelarán. Jobs podía seducir y encantar a la gente a voluntad, y le gustaba hacerlo. Personas como Scully y Amelio se permitieron creer eso porque Jobs los encantaba. Significaba que les agradaba y respetaba. Era una impresión que a veces promovía regalando halagos insinceros a aquellos hambrientos por ellos. Pero Jobs podía ser encantador con las personas que odiaba con la misma facilidad con la que podía estar insultando a la gente que le agradaba. 5. Declara y luego proclama que todas las buenas ideas son tuyas, y si estás invirtiendo tu posición, ponte detrás de la nueva idea con todas tus fuerzas. Las memorias del pasado pueden ser fácilmente manipuladas. Steve no estaba en lo correcto todo el tiempo, pero era un maestro en convencer a la gente de que sí estaba en lo correcto. Entonces, ¿cómo lo hacía? Se paraba firmemente en una posición, y si tu posición era realmente mejor que la suya, no solo no lo reconocería, sino que adoptaría tu posición como la suya, lo que te pondría fuera de balance. Matt Ribble, un ex ingeniero de Mac, contó la siguiente anécdota. Solo porque Jobs te decía que algo era horrible o genial, no significaba necesariamente que sentiría lo mismo mañana. Si le decías una nueva idea, por lo general Jobs te decía que era estúpida. Pero si en realidad le gustaba, exactamente una semana después, volvería contigo y te propondría tu misma idea, como si se le hubiera ocurrido a él. 6.
Toma decisiones rápidas. Siempre puedes cambiar las cosas más tarde. Cuando se trataba de hacer nuevos productos, Apple raramente consideraba los estudios, encuestas e investigaciones. También era raro que una decisión importante tomara varios meses. Jobs tendía a aburrirse fácilmente y era rápido en seguir sus instintos. En el caso de los primeros iMacs, Jobs inmediatamente decidió que Apple lanzaría las nuevas computadoras en un arco iris de colores dulces. Johnny Ive, jefe de diseño de Apple, dijo que en la mayoría de los lugares, esa decisión importante habría tomado meses. Steve la tomó en media hora. 7. No esperes para solucionar los problemas. Corrígelos ahora. Cuando Jobs trabajaba en Pixar, con Toy Story, el cual sería el primer largometraje creado enteramente con animación 3D, la primera versión de Woody el Vaquero, se había convertido gradualmente en un cretino principalmente debido a las ediciones de guión dictadas por Disney, pero Jobs se negó a permitir que Disney, una de las compañías más grandes del mundo, arruinara la historia original de Pixar. Si algo no está bien, no puedes simplemente ignorarlo y decir que lo arreglarás más tarde. Eso es lo que las otras compañías hacen. Solo tenemos una oportunidad para hacerlo bien, dijo Jobs. Jobs insistió en que Disney devolviera las riendas a Pixar, y al final, Woody se convirtió en un personaje muy simpático y tridimensional, en Toy Story, que luego pasó a ser un éxito monumental. 8. Hay dos maneras de lidiar con las personas problemáticas. O dirigirlas de frente, o seguir la línea de menor participación e ignorarlas por completo. Steve veía a menudo el mundo en términos binarios. Para él, una persona era un héroe, o un idiota. Un producto era asombroso, o simplemente basura. Quería que Apple fuera una compañía de jugadores de primera. Lo que regularmente significaba deshacerse de los jugadores de segunda o de tercera. O empujarlos con gran fervor, intimidarlos, hasta cierto punto, para que se convirtieran en jugadores de primera. Antes de que Apple lanzara el Macintosh, uno de los ingenieros encargados de construir un ratón que pudiera mover el cursor fácilmente en todas las direcciones, le dijo a Bill Atkinson, uno de los primeros empleados de Apple que desarrolló gráficos para el Mac, que no había manera de construir ese ratón de manera comercial. Después de que Jobs oyera de esa queja durante una cena, Atkinson llegó al trabajo al día siguiente solo para descubrir que Jobs había despedido a aquel ingeniero. Las primeras palabras del reemplazo de ese ingeniero fueron: "Yo puedo construir el ratón". 9. Golpea cuando el hierro esté caliente, y golpea duro. El éxito suele engañar a las personas para que piensen que pueden dejar de trabajar. Jobs tenía un punto de vista muy diferente. Cuando su gran apuesta en Pixar dio sus frutos, y la primera película de la compañía, Toy Story, fue un enorme éxito con los críticos y las taquillas, Jobs decidió hacer la empresa pública. Los banqueros de inversión dijeron que no podrían hacerlo, especialmente después de que Pixar había estado gastando mucho dinero durante los 5 años anteriores. Incluso John Lasseter, jefe creativo de Pixar, le dijo a Jobs que debería esperar hasta después de la segunda película de Pixar. Pero Jobs insistió. Steve me objetó y dijo que necesitábamos el dinero para poder poner la mitad del dinero para nuestras películas y renegociar el acuerdo con Disney, dijo John. Y eso es exactamente lo que pasó. Pixar celebró su presentación social y pública una semana después de que Toy Story se estrenara en los cines, y fue un éxito rotundo. Lo que es más importante, significó que Pixar ya no necesitaba depender de Disney para financiar sus películas. De repente, Disney con su desgranado departamento de animación, necesitaba a Pixar, en lugar de que fuera al revés. Disney se daría cuenta de esto después y pagaría $7.400 millones para adquirir Pixar. Manteniendo a Pixar independiente y salvando al mismo tiempo al alguna vez excelente departamento de animación de Disney en el proceso. 10. Cuando tengas ventaja, úsala. Fue una gran noticia cuando Steve Jobs volvió a Apple. La compañía que ayudó a iniciar pero la cual había perdido toda su magia. Jobs insistía en que él sería solo un asesor de Apple en ese momento. Pero aquellos en Apple y alrededor de Apple sabían que era él quien realmente tenía el control. El entonces CEO de Apple, Gil Amelio, dependía de Jobs para que la visión de la compañía siguiera adelante. Así que en su primer jueves de vuelta en Apple, Jobs usó esta nueva influencia en su ventaja. Llamó a una junta directiva y exigió a Apple que revaluaran sus opciones sobre acciones y redujeran el precio de ejercicio para volverlas valiosas de nuevo. Era legal en ese momento, pero no se consideraba bueno en los negocios. Por lo menos no éticamente. Pero incluso después de que la junta directiva rechazara esa idea, diciendo que un estudio llevaría al menos 2 meses, Jobs contraatacó. Ustedes me trajeron aquí para arreglar esto. Y la gente es la clave. Chicos, si no quieren hacer esto, no voy a regresar el lunes. Porque tengo miles de decisiones claves que tomar que son mucho más difíciles que esta. Y si ustedes no pueden darme su apoyo en este tipo de decisiones, voy a fracasar. Así que si no pueden hacer esto, me voy de aquí, y pueden echarme la culpa.
Pueden decir, Steve no estaba preparado para el trabajo. La junta le dio a Jobs lo que quería, pero Jobs no se detuvo allí. Al día siguiente, exigió que todos los miembros de la junta renunciaran, excepto Ed Woodard. Y eso es exactamente lo que pasó. Al ser capaz de elegir a sus propios miembros de la junta, y actuar independientemente a ellos, tuvo el poder para controlar los siguientes proyectos de Apple. 11. Exige la perfección, y no te conformes con nada menos a ello. La meta de Jobs para Apple nunca fue simplemente superar a los competidores, ni siquiera ganar dinero. Era hacer posible el mejor producto, o incluso un poco mejor que eso. Él exigía todo. Cuando el Macintosh arrancaba demasiado lento, envistió al ingeniero responsable, trasladando la situación a una cuestión de vida o muerte. De los ingenieros del iPod, existió la posibilidad de acceder a cualquier función en el reproductor de música con tan solo 3 pulsaciones del botón, y no más. Insistió en que el proceso de producción de todas las computadoras de Apple se redujera de 4 meses a la mitad de tiempo. Cada una de estas decisiones individuales podría ser considerada como fijarse en pequeñeces. Pero cuando se ponen todas juntas, Apple creó una cultura como ningún otro. Los ricos usan estas mismas estrategias para aumentar su riqueza. Ellos usan su tiempo para crear más tiempo libre en el futuro. Utilizan el flujo de dinero de una inversión para invertirla en otra, construyendo de esa manera su riqueza. Todos tenemos las mismas capacidades de influir, así como todos tenemos las mismas 24 horas todos los días. La forma en que utilizas esas horas determina no solo tu situación financiera, sino también tu futuro. Hasta el próximo video.